Ok. Primero, for the record, dime tu nombre completamente, todos tus nombres. Roberto Justino Castro Suárez. Ok. ¿Y dónde y cuándo naciste? Bueno, nací en Jauja, Junín, Perú, el 14 de abril de 1934, Día de las Américas. ¿Y quién fue tus padres y qué hicieron? Bueno, mi padre fue Pedro Castro Villarroel, él fue policía, la Guardia Civil en Perú. Mi madre fue Dolores Teodora Suárez Chávez. Ella era una micro enterprise, una microempresaria en el negocio de carnes. Do you know when they were born? No, no idea. ¿Y what was your childhood like? ¿Crecieron en Perú? Cuando chiquito. No, chiquito, bueno. What? I lost my father when I was 5 years old. ¿De qué? He died of pneumonia. So, what I remember only 5 years. Not the 5 years, probably 2 years I was with him. But after that, yes, only my mother, the one who raised us. We were three. Who were your siblings? ¿Cómo se llaman tus siblings, tus hermanos? La siguiente es Violeta Inés Castro Suárez, la segunda. Y el tercero es Pedro Andrés Castro Suárez. El menor, con 2 años de diferencia entre cada uno. ¿Y qué acuerdas de tu padre en los años? You have a memory of? Los años, sí, había memorias. Solía visitarlo cuando lo ponían en la comisaría sin salida porque era rebelde. Entonces lo castigaban por no salir porque yo lo visitaba. Y en el lugar donde lo tenían sin salida, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Más de una vez intentaba llegar a la comisaría en un triciclo que me compraron. Pero bueno, eso es alguna de las memorias de uno de los primeros, como se llama, que regalaron ahí en tren, las cuerdas, en ese entonces no había tren eléctrico, tren de juguete de las cuerdas, que no duró mucho, porque uno de los amigos saltó sobre el tren y lo quiso romper. Did you get in trouble a lot? No. The one who was in trouble was the guy who was step on the train. And what did you do for fun as a child? Well, it depends. After my father died for that year, there's not too much fun really. Trying to help my mother, was with the other 2 kids, and Pedro, but later on the sport to play was soccer. But then just hiking and basically going up to the mountain and so on. Up basically, not much. And do you remember, because I think these memories are the ones that are disappearing, tus abuelos, ¿quién fueron tus abuelos y qué hicieron? No conocía a los abuelos por parte de mi padre. Conocía a Enrique, mi abuelo, porque mi abuelo ya había fallecido. Y Pedro Castro, mi hermano Pedro Castro. Conocía a mi abuelo, Enrique, a mi abuelo. Es una mezcla interesante. Mi abuelo era blanco, mi abuela era india, de los surcos mestizados. Por parte de mi madre conocí a mi abuela, que mi abuelo había muerto muchos años antes, asesinado, no lo conocía. Así sea la abuela en sus pocos años. And what did you want to be or do with your life when you were 15, when you were a teenager? Bueno, when I was 15, a teenager, I had no idea what to do. And basically that's why I decided to go into the
police school. I want to be just going to the escuela de oficial, what they call it. Mhm. But for that you need to have a very good sponsor, which I didn't have, so I couldn't just go into this school. ¿Y dónde fuiste a la universidad? Well, I spent 4 years, and after not being able to go into the escuela de oficiales, I went into the escuela de policía general. I spent 4 years as policeman working in the southern part of Peru. Was that your first job? That was my first job. En la Guardia Civil de Perú. Yeah, when I was 16. I was 16, 4 years until I was 20. Mhm. So after that, I decided that the Guardia Civil wasn't looking for me. There's something to live on, so I decided to go to get out of this course and go back into school. That's what I went to. ¿Y cómo conociste a abuela? ¿En qué año? ¿Cómo fue? Bueno, lo conocí cuando estaba precisamente preparándome para ingresar a la universidad en Perú. They call that pre-university center, where you have some additional training to make sure that you be admitted to the university. That's what I met her. Mhm. And she was very good in biological science. My strength was mathematics. So that's why we got together. We got from each other, and we were not there. And do you remember the day that you met her? How, the exact day? Oh, well, Can you- the date, you know, but Not the date, but can you tell me what happened that exact day? Yeah, because at that time, after being out of the police force and deciding to go back to school, I realized that I need to work hard. So I made my decision not to have any trouble with women. So then I came to 21. So I was recommended to go to this academy, the preparatory academy, and the owner of this place, when I explained to him, you know, that my weakness was in biological science, said, okay, we're going to introduce you to a person who is very strong in this area. And he's the one who introduced us in the academy. That's where we first met her. And what year did you get married? Oh, that was, it was 4 years after this. In 70, that's already in January 79. 70. No puede ser 7. It was 59. So like in January 8, 59. That's how that was. Did her father like you? You know your abuela, she's white, so in Peru it's all discrimination. No way. Yeah, no way. So very discriminating. But again, to know almost everything related to get married. At the beginning we were in trouble, but they accepted me. And then just became a member of the family. And they were proud. ¿Y por qué y cuándo fuiste a venir a los Estados Unidos? Well, that was basically, I didn't want to come to the U.S. Your abuela wanted to come. She was working for the Peruvian government. I had a very high position, very good salary, doing quite well. But at that time I was working in Brother Reform. So working Brother Reform is a very sensitive area. So I got in trouble with the advisor to the president, close assistant to the president at that time, the Rome, because I was involved in expropriating, his large farm. Since I didn't want to just be bought and overvalue and give him right of feelings.
because he didn't have any chance to get from this. He wanted a very large and the moment and medium was involved in the transaction. I refused not to do that. And then he asked him for my immediate restitution. He said, at that time, there was a professor in North Carolina who was just proposing me in order to come to the States to continue studies. And I wasn't accepting his offer. After all this political problem, I reconsidered his offer. I said, well, listen, given another situation, I would like to consider your proposal, what you have in mind. I said, well, if you want to know which to go to the States for further studies, just let's take an English exam, an aptitude examination. If you pass the test, it will give you a scholarship and you can go to study economics. So at that time, the only reason we were looking for candidates in economics. My interest was in social science. Because after I got my years in agriculture, I got a master's degree in soil science. I want to continue with soil science. The proposal was no. We were looking for people who want to go into community. And how were your children as young children? Ricardo, Carmen, and then Martin and Susana as children? Briefly, I mean, who was the one that got in trouble the most? Who was the nice one? What happened? Ricardo was the one who always got in trouble. He was too angry over the grandparents. He basically grew up with the grandparents. So that was too angry, and that's the one who always was having ideas in the heart and making tricks for everywhere. It's difficult. He doesn't have time all the time. But the one who was quiet was Carmen. Carmen never gave any thought. Sometimes she won't notice that she was at home, but she was silent, working, reading, doing something. But Carmen was only doing something. Do you remember el matrimonio de mi madre y mis padres? Well, yes, it was a big surprise. We came here for the kind of church. They never shared with us. Dicen que padre eso. During the year, we invited the situation of the year. And Mr. Mother said, well, I can invite you to my place also. Okay, let's go. And we went to my place. La casa de mi abuela en Springfield. Yeah. Well, I'm going to the seven and next week we're married. What? ¿Sabían mis otros abuelos del matrimonio? Well, they were the ones who were working out everything. Sí, They sí. didn't share with us the opinion nadie murió. So they were out there the next week we're married. And the next week I thought, it took too long. They said, listen, I'm not going to do that. Well, it doesn't matter. We're going to go ahead. They didn't change it? Because you were at the wedding though. Or No, no? I was at the civil wedding. I wasn't in the religious wedding. Oh, the one at the church. You weren't. Because during this day was supposed to be in Rome. Already probably was official travel law. It didn't change. Oh, Yes, I wasn't there. I didn't know that. ¿Y acuerdas de mi nacimiento? Well, yes. De acuerdo. It was a big deal. And I was the first one. We came here. I think at that time we were thinking of it. And it's usually the father filming everything with God. So he showed us all the process.
That's when I realized we were very happy what we thought. Y ahora tu primer hijo ya tiene más de media century y tu primero nieto tiene 21 años. And you have your sixth grandchild now. What are your thoughts on the family? Your thoughts and feelings at the moment? Well, as I'm writing my memories, I can say that I fulfill my mission. What else I could expect? I have a great family, an excellent wife. Sometimes it's nice, but always it's worried about my health and everything. With you guys, when we get together, it's some moments. But yes, any person can ask for more. Everybody so far, they're healthy, they're going to school, they haven't been in trouble to anything, like something to worry about. So this was very much pleased. No tiene nada, así que no era el partido más favorable para Marcelo. Pero bueno, pasaron las cosas, ingresamos a la universidad, Marcela a medicina, yo a ingeniería química. Ellos insistían en que, Marcelo insistía que me presente en medicina, pero a mí no me atraía medicina, quería un ramo de ingeniería y el único San Marcos es ingeniería química. Ocupé el primer puesto entre los aplicantes, así que no tuve problema. Tuve un año en ingeniería química. De ahí al año siguiente dije, bueno, tengo asegurado esto, voy a probar a la Molina, que es lo que me gusta, la escuela de agricultura. Así que me presenté en la escuela de agricultura, fui aceptado a la escuela de agricultura, me dieron una beca para los estudios y ahí seguí la agronomía, ¿no? Ya finalizando agronomía, quise especializarme en cultivos tropicales. Entonces empecé 6 meses en la selva, terminé un semestre en cultivos tropicales. De ahí me decepcioné del trópico porque conocí todos sus problemas a fondo. Entonces regresé a Lima y me incorporé a la escuela de graduados para seguir la especialidad de ciencia de suelos. Quería ser un especialista en edafología, ciencia de suelos. Terminando el curso de maestría, porque era le llamamos magíster, ¿no? Me invitaron para un trabajo con reforma agraria. Así que ahí pasé directamente a trabajar en reforma agraria en la selva. Era un proyecto de colonización en el Apurímac, que se quería colocar ahí unas 100.000 familias, transferir de lugares de la sierra a la selva. Entonces nos tocaba hacer un estudio de suelo detallado para ver dónde y cómo se podrían ubicar estas familias. Éramos 3 ingenieros agrónomos con equipo de técnicos, topógrafos, personal de apoyo. Tuvimos 6 meses haciendo estudios internos en la selva. Y esa fue una tarea dura porque no teníamos acceso a todos los víveres. Teníamos que vivir, como se llama, con fideos, frijoles y salchichas, día y noche, día tras día. Y eso nos obligó a contratar al jefe de una tribu Campa para que nos case algo de carne. Esa era su tarea. Dimos una carabina, municiones. Su tarea era traernos un trozo de carne salvaje. Eran pavo del monte, gallina del monte, una vez cerdo de monte, y eso era nuestra variedad, nuestra dieta habitual. Cuando estábamos a la orilla de los ríos nos poníamos a pescar y entonces teníamos peces, pero eso era muy poca vez. La más de las veces estábamos internos en la selva y era una tarea nada fácil, ¿no? Vivir en la selva, una selva salvaje donde no tienes nada a tu mano. Bueno, terminado ese periodo duro, esa área que nosotros estudiamos detenidamente se ha convertido ahora en el área de mayor producción de coca. Es el centro donde se viene produciendo más cocaína que en ningún otro lugar del Perú, porque no tenía aptitudes para
cultivos alimenticios. Entonces, ya después que terminamos, ubicamos a la familia. De 100.000 solo se ubicaron 10.000, porque no habían terrenos. Y esos terrenos se convirtieron ahora en zona productora de coca, la más alta productividad de coca, 3 veces más alta que en cualquier lugar, con una alta tecnología. Y ese es el problema principal ahora en el Perú, con toda la producción, como se llama, de cocaína. Bueno, terminado ese periodo, pasé a trabajar ya al Instituto de Reforma Agraria, como personal nombrado. Y esa fue otra experiencia interesante, porque entonces me tocó elaborar la ley, no elaborar, sino la reglamentación de la ley de reforma agraria. Pero chiquito nomás. En la reglamentación de la ley de reforma agraria, mi tarea principal fue determinar el área que se iba a expropiar en cada familia, los grandes fondos, costa y sierra. Hicimos un viaje de 2 meses, día y noche por costa y sierra, para elaborar el mapa ecológico del Perú, de acuerdo a la ley de reforma agraria, por provincia, clases económicas de tierras. Determinamos las áreas y luego me correspondió presentar, defender ese estudio ante el Senado y la Comisión Especial de Reforma Agraria, compuesto de los grandes hacendados, los terratenientes, los que tenían el control de la tierra en el Perú. Eso fue una experiencia interesante, la primera experiencia en el Congreso. 3 horas de entrevistas a las cuales salí victorioso. Aprobaron el estudio, me dieron un aplauso de reconocimiento y ese estudio se hizo ley, porque después tuve que resumirlo como se llama en 2 párrafos de un volumen de más de 200 páginas, que se hizo ley y empezó la expropiación de tierras en reforma agraria, y ahí me se afectó la vida de muchos terratenientes que perdieron todas sus tierras. Fue un periodo interesante, pero llegué a un punto ya elevado en el gobierno peruano, uno se hace visible. Entonces empezaron los problemas y pidieron al director de reforma agraria mi destitución. No podían dar, no había razón, tenía mi cargo la reglamentación. Entonces ahí donde planteé la posibilidad que me estaban ofreciendo una beca para estudiar en Carolina del Norte, con James Sears. No, yo lo rechazaba, cuando se ese problema, acepté la propuesta. Entonces di un examen de admisión, tomé un curso de maestría en el Perú en economía, que no era mi área, y luego, pasado ese curso, pasé a Carolina del Norte ya para seguir la maestría, nuevamente la maestría y luego el doctorado. Y eso es el profesor donde conocimos cuando hicimos el road trip a Texas y paramos en Carolina del Norte, el viejito. No, fue otro que murió. Tigres, no lo Tú conocí. es Padrino de Marcelita. De Marcelita, de bautizo. Él ayudó en el sentido que él nos proporcionaba las donaciones, que todo fueron con donaciones de estudiantes. Pero eso fue la tarea interesante. Pasé a Carolina del Norte, primero para la maestría, tenía yo un permiso del Perú por 1 año. Cuando cumplió el año, cancelaron mi posición y se me obligó a seguir con el doctorado. Terminé el doctorado, regresé al Perú, tratando de incorporarme al Perú. Sin embargo, después de 3 meses en búsqueda, todo, me ofrecían trabajo, pero con unos sueldos míseros. Finalmente, entonces, tuve ofertas en 3 lugares, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Y de esos 3 lugares decidimos escoger Honduras, donde teníamos ahí unos buenos amigos. Entonces nos transferimos a Honduras, ahí como consultor de AID, 5 años como consultor de AID en Honduras, al término del cual me ofrecieron un trabajo ya como direct hire en la AID. Vinieron, me dieron los papeleos, presenté eso y pasé entonces como direct hire al Departamento de Estado. Y ahí empezó mi carrera en el Foreign Service. Como Foreign Service, pues viajamos 20 años por muchos lugares. Primero en Washington, pasamos a la República Dominicana, grandes experiencias. República Dominicana y regresé a Washington, de Washington, Guatemala,
Washington, nuevamente Guatemala, y me las arreglé para pasar en Latinoamérica, esa era mi parte. Y luego 10 años continuos en Washington me dio la oportunidad de manejar una serie de proyectos, uno de ellos con el Instituto de Políticas, donde pude trabajar con los economistas más renombrados del mundo, tanto de Canadá, Estados Unidos como Inglaterra. Así que ese fue uno de los proyectos más exitosos. Bueno, el mensaje, ¿ya? Sí, sí. Este es un mensaje hacia el futuro, sea hijo o hija quien nos dirijamos, que sean descendientes de Tony, que persigan sus sueños. Tenemos que luchar por lo que queremos. Yo llegué a niveles que nunca los había soñado, pero con bastante trabajo, al igual que Marcela. Cuando nosotros nos conocimos, nadie habría dado nada y esperar que nosotros lleguemos a los niveles que hemos llegado. De modo que se puede alcanzar muchísimo, pero con mucho tesón, mucho trabajo, y la recompensa la verán en el futuro. No siempre se es joven, hay que aprovechar la juventud para trabajar duro. Solo con eso podrán salir adelante. En caso contrario, habrán problemas, y espero que no lo haya. Tuvimos algunos problemas con algunos hijos, pero tenemos a Tony, que fue un ejemplo cómo pudo superarse, superó todas las dificultades y llegar a ser lo que es. Les deseo a ustedes el mejor de los éxitos. Bueno, y feliz cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. Your life. What do you think is the most interesting thing about yourself? Is there something in your life that you think is really particularly interesting? Bueno, para mí fue la experiencia que tuve en Apurímac, en el río Apurímac. Cuando regresé de la universidad, mi primer trabajo fue en la selva de Apurímac, en lo que es hoy día uno de los lugares más productores de coca. En ese entonces era una selva virgen. Y un fin de semana se me ocurrió pedirles a un campa, un nativo, que me enseñara a manejar una balsa de 3 palos con un pequeño remo que era solo un palo de 1,5 metros. Y él me dio las primeras lecciones. Empecé a navegar a la orilla del río unas 2-3 horas. Ya a eso de las 11 de la mañana me sentí confiado que podía maniobrar bien la balsa. En ese momento se acerca uno de mis trabajadores, me mira y me dice: ingeniero, usted está dominando muy bien la balsa, ¿por qué no se interna más al centro del río? No, le digo, esta balsa es pequeña y mi remo es pequeño. Dijo eso y se fue. Y yo, después que se fue, me dije, tentado, bueno, ¿por qué no? Si ya domino eso, puedo hacerlo, internarme un poco más al centro del río. Y eso es lo que hice. Estaba ingresando dentro del río cuando siento una corriente con una fuerza tremenda que empezó a llevarme el río abajo y no podía salir de la corriente. Era una corriente que no digamos marina, pero del río. Y de pronto voy a dar a un remolino enorme en el río. El río Apurímac es muy amplio. Y empecé a dar vueltas y vueltas, quería salir y no había modo de salir de ahí. En un momento que estuve agotado, digo, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que descansar y ponerme a pensar qué es lo que puedo hacer para ver si salgo de este trance. Entonces lo que hice, me acosté en la balsa, cerré los ojos y empecé a seguir dando vueltas. Y ahí me vino a la memoria unos principios de física, de la fuerza centrífuga. Si estás tú en un círculo y quieres salir de él, en lugar de salir sin usar la fuerza centrífuga, es difícil. Yo he venido, como se llama, por la corriente del río, ahí está la fuerza principal. No voy a poder salir a la orilla del río, que es lo que quiero hacer. Entonces voy a intentar a ver si uso la fuerza de la corriente que me trajo para poder salir al remolino. Pero en esos momentos en que yo estaba en la balsa, tuve una experiencia interesante. Toda mi vida pasó como una película, rapidísima. Desde los momentos de infancia
hasta el momento en que me encontraba toda una película. Dije, bueno, este es el final. Pero después de cansarme, serené y dije, vamos a intentar qué hago. Y eso es lo que hice, ¿no? Ya con las últimas fuerzas me puse de rodillas. Y en el momento que llegaba al centro del río, la corriente que me trajo, empecé a remar con una desesperación y podía salir del remolino. Salí del remolino y la corriente siguió llevándome al río abajo. Pero estaba tan agotado que ya no podía hacer nada más. Hasta que un momento sentí en que el agua me llegaba a la orilla del río. Entonces, cuando llegué a la orilla, lo que opté es por tirarme de la balsa con la cabeza para arriba. Entonces venía el agua, las olas del agua me cubría la cara, aguantaba la respiración, cuando bajaba respiraba, pero era casi subconsciente. No sé cuánto tiempo estuve en eso, porque eso me pasó a mediodía y ya oscurecía la... Oh my God. Y en eso sentí que el ruido de 2 lanchas que habían salido a buscarme, a encontrarme. Y uno de ellos gritaba, ahí hay un cuerpo, ahí hay un cuerpo. Debe ser del ingeniero Castro. Pero otro decía, no se mueve, debe estar muerto. Bueno, eso es todo lo que recuerdo. Yo no podía ni levantar la mano ni hablar. Sí, cuando llegaron a mi lado me pusieron una de las lanchas y ahí perdí el conocimiento. Estuve 3 días inconsciente. Y ellos me decían que me alimentaban con un poco de caldo y agua los 3 días. Los 3 días pude recuperar nuevamente, como se llama, el conocimiento. Y bueno, sano y bueno. O sea, una de las experiencias quizás más difíciles que pude experimentar y del cual salí con vida. Wow. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué edad tenía? No, pues tenía recién egresado de la universidad. Estamos hablando de unos... Cuando terminaste 63, creo. No, mi edad, la edad que tenía era más o menos, serían pues 26 años. 26 años. Sí. O sea, que nació de nuevo. Nací de nuevo en esa vez y nací de nuevo otra vez en Guatemala, también en un río. Entonces lo que queríamos en ese entonces es tratar de crear nuevas fuentes de turismo de aventura, y una de ellas era el tipo canotaje, pero no en canoas, sino en tubos de vehículo. Se inflaba eso y con eso te metías y el río abajo. Bueno, la primera vez probamos y todo marchó muy bien. La segunda vez dijimos vamos a hacerlo ya en forma general, con familias, visitantes. Pero las 2 semanas anteriores a ese viaje había llovido intensamente y el río había crecido más de 1 metro y no nos percatamos del peligro de eso. De modo que de todos modos nos tiramos porque ya era obligación, como de tanta gente, haberlos invitado y no hacer una demostración. Yo llegaba a un recodo del río cuando la corriente me tiró a la orilla y había unos arbustos espinosos que enrazados en los arbustos. No podía salir, lo que opté es por salir de la llanta para poder jalar el tubo y poder retornar a la corriente del río. Pero la corriente era tan fuerte que no me permitía volver a subir al tubo. Entonces nadaba con una mano y con la otra sostenía el tubo. Llegó un momento en que había el río se acortaba y formaba, como se llama, unas olas inmensas que tiraban al fondo. Entonces ya los otros habían percatado el problema y quisieron rescatarme con unas sogas que no pude alcanzar. Entonces sentí, como se llama, que al llegar a esa garganta las olas me tiraron al fondo. Al tirarme al fondo había un tronco de un árbol y quedé atrapado entre el tronco y las aguas del río. Quería salir para afuera y tenía chalecos salvavidas, quería tirarme para arriba y yo nadaba, pero la fuerza de la corriente me tenía atrapado debajo del tronco. Luché no sé cuánto tiempo, hasta un momento que sentí que ingresaba a un túnel luminoso, pero ahí sentí una tranquilidad. Eso es lo último que recuerdo. Cuando recobré el conocimiento estaba flotando río abajo, no sé cómo salir. Otro milagro.
No sé. Los ríos para ti. De nuevo, o sea, que nació 3 veces. Ríos, 3 veces, ¿ah? Más de 3 veces, nací más de 3 veces. Me han habido tantas otras aventuras, pero esas fueron las más terribles, ¿no? Es difícil de explicar cómo salí de ahí, pero ingresé a ese túnel con luces. Pero sentí una paz. Y ahí quedé. Perdí el conocimiento. Interesantísimo. Wow. Bueno, hay tantas aventuras que cuando veas mis memorias, ahí voy a describirlas I'm más de una gonna vez. read it all. ¿Tú sabías esto? Solo que no haya paso, vamos a hacer que se busque. No. Porque hay un dormitorio de Marcela y ahí se buscan lugares como Que se come con un elotito. ¿Te gusta la cerveza? Mejor que el vino. Muy bien, gracias. cerveza. ¿Está bien? Sí, gracias. Ah, ¿no has hecho? Nunca. Ah, y es bien Antonio. sencillo. Shame on you. I know. Estos platillos que vamos a saborear, gracias a la insistencia y a la persistencia de Voy a Marcela. pasárselo ahora para allá. 1, 2. 1, 2. Y. Algo tan delicioso como lo que he comido. No conocía sus habilidades culinarias, pero después lo mostró. Era excelente. Bueno, como ya aprendí a comer muchos platos también. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a un restaurante chino, y digo, vamos a pedir el chancho con tamarindo. Llevar el chancho, plato dulce con sal, le digo. ¿Quién va a comer eso? No me agradó la primera vez, fue negativo. Es el partido, no hay lógica, por más que intentes de meter se sabe, viene ese peor partido, un tiro libre, me cobra tiro A libre. ver si te hace. Exacto, sería el tiro libre. ¿A tiro libre? Oh, Dios mío, qué regalo me le han traído a la Me abuela. quitan las ganas de vivir, Para que vaya luciendo las piernas por ahí. Mira, Mira, yo y le estaba sacando. le va a dar celos a Marcel. Entonces, cuando vea que estás enseñando las piernas a todas las muchachas. Ya pasó eso, dice. Father's Day pants, eh? Yeah, these are nice. Feliz Día de los Padres, ha sido un gustazo ver de nuevo a mis compañeros de Turquía. Ok, feliz Día de los Padres. Y nada, para adelante siempre, para adelante. Que somos fuertes. Nosotros los peruanos, porque yo debo tener algo de peruana por ahí, somos fuertes. ¿Ah? Antonio, un beso. Okay. I have no agenda. It's just Father's Day, and I thought it was cool to line us up again. Yeah, man. Show some love. Yeah. Here, let's look I have agenda. look right here for I have pictures. Okay. Anyways, what's today's date? June 17th. What year? 2018. Yeah, nice. It's music. Yeah. Like I said, I had no agenda or script planned. I just thought it would be cool to have a shot for the three of us. Yeah, and I'm a big Doobie Brothers fan. La barriga. Ya no hay mucho. Oh man, I hope I'm not like this is what happened. This is the lineage, right? Yeah. Here, There, the middle, and big. to here. Well, I got that and you shorts. Here, look, everybody, all three of us at the same time. I want you to suck it up, make a muscle pose. Ready? 1, 2. Suck your belly in, suck your belly. And then fat attack. Let it out. Big belly. Show me the belly.